Muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Les habla Ramón Luis Molina. Este es tu canal que dice la Escritura. Hoy voy a hablar, o más bien continuar hablando de un tema ya discutido, sobre la resurrección. Según el diccionario, resurrección es levantarse de nuevo, resurgir, alzarse una vez más, volver a la vida algo que murió. De manera que cuando se habla de resurrección es volver a la vida. Si hablamos de alguien, es que esa persona murió, y resurrección es que volvió a la vida. Y cuando buscamos las Sagradas Escrituras, encontramos el concepto de la resurrección. Es increíble lo que hay gente que dice. Recientemente me detuve a hablar con unos testigos de Jehová y le pregunté que cómo era Jesús llamado el Cristo antes de venir a la tierra. Y él me dijo que era un espíritu y que era un ángel. Y yo le dije, ok, era una personalidad. Entonces yo le dije, y cuando vino a la tierra, ese ser, ¿qué fue lo que pasó con él? La respuesta de este testigo de Jehová fue que ese ser, Dios le quitó la vida en el cielo y entonces esa vida la trasladó a un cuerpo. Es decir, que la primera muerte que hubo en el cielo fue la muerte de ese ser, de ese espíritu que existía. Y le cogió la vida como si fuera, me imagino, el aliento de vida y lo trasladó a la tierra y lo puso esa vida en un cuerpo. Y por eso fue que vino a ser Jesús el Cristo. Le dije entonces, ok, y ese ser llamado Jesucristo, ¿qué pasó con él cuando murió? Pues él murió, me dijo, el cuerpo fue escondido, guardado, y él resucitó espiritualmente. Y yo le dije, bueno, el ser se encarnó, dice la Biblia. Y tomó un cuerpo, habitó un cuerpo y dio unas explicaciones, pero ver la respuesta de él. Y entonces usted dice que ese ser murió y el cuerpo fue escondido y resucitó espiritualmente. Y le dije, ¿qué fue lo que resucitó? Porque si la vida vino y la vida murió, ¿qué fue lo que resucitó? Y él dijo, resucitó espiritualmente. Y yo dije, ¿pero qué fue lo que resucitó espiritualmente? Porque eso a mí me da la impresión de que le dieron una nueva vida, no era la misma que tenía. Bueno, la persona hasta se enojó conmigo y se molestó. Pero la Biblia es bien clara en cuanto a la resurrección. Y les voy a dar los textos que la Biblia utiliza cuando habla de la resurrección, tanto la de Jesucristo como nuestra resurrección, porque hay esperanza de resurrección. Mire cómo dice Romanos 8:11. Yo tengo aquí una versión, pero tengo también aquí la versión de los testigos de Jehová, la Biblia de los testigos de Jehová. Y lo quisiera, aunque me coja un poquito más de tiempo, hablarlo de ahí para que vean que no es algo que yo me invento, está en la Biblia. En Romanos 8:11 dice, por eso, si el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales mediante su espíritu que reside en ustedes. Está diciendo que el espíritu, que fue el Espíritu Santo que resucitó a Jesús, mora en la vida de los creyentes, pues se supone que todo creyente que es un cristiano tenga el Espíritu Santo. Dice que
ese mismo espíritu vivificará, le dará vida. También sus cuerpos mortales. ¿A quién le va a dar vida? A los cuerpos mortales. No es que los va a resucitar aparte espíritu, no. Esos mismos cuerpos que murieron serán vivificados y le darán vida, y eso a través del Espíritu Santo. 8:23 de Romanos. No solo eso, sino que también nosotros mismos, los que tenemos las primicias, a saber el Espíritu, sí, nosotros mismos gemimos en nuestro interior mientras aguardamos con intenso anhelo la adopción como hijo, el ser puesto en libertad de nuestros cuerpos por rescate. ¿Ve? Está hablando de que está esperando la redención de los cuerpos por rescate, pero es los cuerpos, no está hablando de algo diferente. Así se refiere a la resurrección. En 1 Corintios 15, que ahí es un capítulo que habla totalmente de la resurrección y es bien importante, pero quiero leer 1 Corintios 15, 22. Dice: porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos serán vivificados, resucitados. Eso es lo que quiere decir vivificado, resucitado. Leo el versículo 35. No obstante, alguien dirá: ¿cómo han de ser levantados los muertos? Sí, ¿con qué clase de cuerpo vienen? Persona irrazonable, lo que siembra no es vivificado a menos que primero muera. Y en cuanto a lo que siembra, no siembras el cuerpo que se desarrollará, sino un grano desnudo, sea de trigo o cualquiera de las demás. Pero Dios le da un cuerpo así como le ha agradado, y a cada una de las semillas su propio cuerpo. Y el versículo 42, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción el cuerpo ahora corrupto, y se levantan en corrupción. Ese cuerpo va a ser después incorruptible. Se siembra en deshonra y se levantará en gloria. Se siembra en debilidad y se levantará en poder. Se siembra cuerpo físico y se levantará un cuerpo espiritual. Sí hay cuerpo físico y también espiritual. Es decir, que la resurrección de nuestro cuerpo, el cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, pero no es un espíritu sin cuerpo, es un cuerpo espiritual. Según hay un cuerpo carnal, hay cuerpo espiritual. Se siembra el corruptible y surge incorruptible, glorificado. El nuevo cuerpo de la resurrección, que es un cuerpo glorificado espiritual, tiene relación con el cuerpo que murió, si no, no es resurrección. Usted no va a recibir ningún fruto si no hay una semilla que muere. Y el fruto está relacionado con lo que muere, con la semilla. Usted quiere ver un fruto, tiene que sembrar una semilla, y lo que va a salir es exactamente lo relacionado con esa semilla. Igualmente, en la muerte se muere el cuerpo, y lo que resucita, que es un cuerpo glorificado espiritual, va a ser relacionado con ese cuerpo que murió. No es algo aparte, porque entonces sería una nueva creación. Y si se transmite la vida a otro ser, entonces eso puede también referirse como reencarnación. Y eso no es lo que la Biblia dice. Miren en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, la Biblia es bien clara en la resurrección. Los que tienen problemas es los testigos, porque como el fin de ellos es minimizar la persona de Jesucristo, porque ellos son anticristo, pues hacen cualquier enseñanza y cualquier tipo de declaración con tal de humillar la persona de Jesucristo. Pero la Biblia brilla como la palabra de Dios, la verdad de Dios. En Juan 2, 18 al 22, voy a leer. En la Biblia, traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová.
Dice del 18, el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Por lo tanto, en respuesta, los judíos le dijeron: ¿qué señal tienes para mostrarnos ya que haces estas cosas? En respuesta, Jesús le dijo: derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Por eso dijeron los judíos: este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba acerca del templo de su cuerpo. Jesús dijo: voy a destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos creían que era el templo que habían hecho Salomón y después reconstruido por Herodes. Y Jesús dijo: no. Él hablaba acerca del templo de su cuerpo. Él lo iba a derribar en 3 días. Sin embargo, cuando fue levantado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que él solía decir esto y creyeron la escritura y el dicho que Jesús dijo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Que destruiría ese templo, el cuerpo, y lo resucitaría el 3er día. Por eso dice aquí que, sin embargo, cuando fue levantado de entre los muertos, sus discípulos entendieron lo que él decía. ¿Por qué? Porque hubo resurrección de los muertos. ¿Y qué fue lo que resucitó? El cuerpo. El mismo cuerpo, no un cuerpo glorificado espiritual. Eso fue lo que resucitó. Pero estaba totalmente relacionado con el cuerpo que murió. Así va a ser nuestra resurrección también. Va a estar totalmente relacionada con nuestros cuerpos actuales. Pedro hablando, ¿verdad? Y los apóstoles hablando, se refieren a una profecía que estaba en los Salmos relacionada con Jesucristo. Dice David: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está a mi lado. Mi corazón se goza, mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Eso es una profecía del Viejo Testamento. Por eso Pedro dice que cuando Jesús resucitó, corroboró la profecía de David, porque no se refería a David, sino se refería al Cristo, que su alma no sería dejada en el sepulcro, ni su cuerpo vería corrupción. ¿Por qué? Porque sería resucitado. Por eso es que esa profecía se cumple totalmente en Jesucristo. Noten que lo que Dios dijo fue: del polvo fuiste tomado, polvo eras, así que al polvo volverás. Relacionado con la muerte, donde el hombre se iba a descomponer y se volvería polvo, porque fue hecho del polvo de la tierra. Ahora, esa pronunciación fue dada después que el hombre pecó, que volvería al polvo, y fue contra el hombre. Y esa maldición solamente puede caer sobre los que pecaron. Por tanto, esa maldición pasa sobre los que cayeron en pecado. Pero Jesús fue concebido sin pecado y no participó de la corrupción. Por eso, como no participó de la corrupción humana, ni se involucró en la condenación de la caída natural del hombre, consecuentemente no era posible que su cuerpo viera corrupción y no podía haber pasado por la muerte temporal a la que no estaba naturalmente obligado si no hubiese sido con el objeto de servir como expiación. Si el cuerpo de Jesús murió, no fue por la maldición, porque en él no había pecado. No volvió al polvo. ¿Por qué? Porque era imposible. Porque él murió, porque él cogió
para servir como expiación por el pecado. Jesús no fue que hizo pecado. Jesús tomó el castigo del pecado, que es algo diferente. Por eso es que la muerte no lo pudo detener, porque era un ser santo y puro. Y en ese ser habitaba la vida, era la vida de los hombres. Dice que la luz vino al mundo y en él estaba la vida, y la vida era la vida, la luz de los hombres. Jesús, al morir, entregó su vida y sufrió el castigo de todo el pecado de la humanidad, pero la muerte no lo pudo detener. Por eso hay un profeta que dijo: muerte, yo seré tu muerte. Él mató la muerte. Se siembra en corrupción, como ya leí anteriormente. El cuerpo se entierra en un estado de degradación, decadencia y corrupción. Y el apóstol emplea la palabra siembra para indicar que el cuerpo volverá a levantarse, porque de la siembra siempre sale el producto. Como brota una semilla que ha sido sembrada en la tierra, resucitará el cuerpo incorruptible. Cristo resucitó incorruptible. Los que creen en Cristo resucitarán, y resucitarán cuerpos inmortales, incorruptibles, transformados, glorificados, cuerpos espirituales. Y con esos cuerpos reinaremos. Hay quien dijo: pero si Jesús tuvo un cuerpo, ¿por qué se apareció y traspasó las paredes? Porque era un cuerpo espiritual. Hay cuerpo carnal y hay cuerpo espiritual. No es que era un espíritu, era un cuerpo espiritual. Y así va a ser la resurrección. Esa resurrección que hablan los testigos es una falsa resurrección. No existe. Es más, como dije en el video anterior, ellos eliminaron a Jesucristo. Degradaron la persona de Jesús y la sacaron y la llevaron al anonimato totalmente. Todo aquel que va contra el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo, y contra el mensaje de Jesucristo, está dando cosas contra la